Hola clase, hoy vamos a hacer la prueba del módulo 5. Voy a leer el cuento, escucha con mucha atención y mira también la escritura para que después puedas hacer las preguntas. ¿Listo? Escuchamos con las orejas y ponemos atención con los ojos. Una luz en la oscuridad. ¿Quieres ir de campamento?, preguntó papá. Afuera va a estar oscuro, dije yo. Sí, Tom, pero tenemos una linterna. Al día siguiente metemos las cosas en la camioneta y salimos. Cuando llegamos, papá arma la carpa, mamá y yo vamos a nadar a la laguna. Cuando volvemos, papá parece desanimado. ¿Qué pasa?, pregunta mamá. Perdí la linterna, le dice papá. Yo te ayudo a buscar la linterna. Está oscureciendo, digo yo. Todos la buscamos, pero no la podemos encontrar. Mamá le pregunta a papá, ¿sabes hacer fogatas? Sí, pero ahora está oscuro, no veo nada, así que no puedo. Yo le toco el hombro a papá. Sí, Tom. ¿Qué necesitas?, pregunta. Papá, y la camioneta, digo yo. Al principio no me entiende. Yo digo, la camioneta tiene luces. Mamá se mete en la camioneta. ¡Tenemos luz! Ahora que papá ve, ya puede hacer la fogata Papá me da una palmadita en la espalda. Nos ayudaste mucho, Tom. Bien hecho. Ok, ahora vamos a hacer las preguntas. En el cuento, los personajes no pueden ver en la oscuridad cuando están de campamento. ¿Cuál es la causa de ese problema? ¿Por qué no pueden ver en la oscuridad? A. Porque Tom no quiere armar la carpa. B. Porque papá pierde la linterna. O C. Porque mamá se va a nadar. En tu cuaderno donde dice el número 1, vas a escribir una A si tú piensas que es porque Tom no quiere armar la carpa, o una B si tú piensas que papá pierde la linterna, o una C si mamá se va a nadar. No escribe toda la línea, solamente la letra correspondiente. Entonces la pregunta es, en el cuento, los personajes no pueden ver en la oscuridad cuando están de campamento. ¿Cuál es la causa de ese problema? ¿Cuál es el problema? ¿Es porque A. Tom no quiere armar la carpa? B. Porque papá pierde la linterna? O C. Porque mamá se va a nadar. Luego, número 2. ¿Qué parte del cuento muestra el dibujo? Mira el dibujo. ¿Qué parte del cuento es eso? Si tú piensas que es A, el principio, cuando el papá arma la tienda, ponle un A. Si tú piensas que es el medio, cuando el papá no encuentra la linterna, ponle un B acerca del número 2. Y si tú piensas que es el final, cuando el papá usa las luces de la camioneta, ponle un C en tu cuaderno. Mira la foto. A, el principio, cuando el papá arma la tienda. B, el medio, cuando el papá no encuentra la linterna. O C, el final, cuando el papá usa las luces de la camioneta. ¿Cuál es el mensaje del cuento? ¿Cuál es el mensaje del cuento número 3? A, hay que ayudar para que nos ayuden. B, es importante pasar tiempo con la familia. O C, hay más de una manera de resolver un problema. ¿Cuál es el mensaje del cuento? A, hay que ayudar para que nos ayuden. B, es importante pasar tiempo con la familia. O C, hay más de una manera de resolver un problema. Luego, número 4. ¿Cuál es el ambiente del cuento? A, el bosque. B,
la casa o C, la playa? Mira la foto. ¿Cuál es el ambiente del cuento en número 4? A, el bosque, B, la casa o C, la playa. Número 5. ¿Cuál de los personajes de abajo no es un personaje del cuento? Con cuidado, no es un personaje. ¿Ok? ¿Cuál de los personajes de abajo no es un personaje del cuento? A, mamá, B, Tom o C, María. A, mamá, B, Tom o C, María. Ok, ahora pon tu lápiz en el cuaderno y continuamos leyendo un otro cuento. Ponle atención. Eclipse solar, día oscuro. ¿Saben qué es un eclipse solar? Déjenme contarles. Es algo muy lindo. Durante un eclipse solar, la luna bloquea el sol. Eso produce una sombra oscura, una sombra grande, muy grande. Si se paran en medio de la sombra, parece como si llegara la noche. Si es un día caluroso, también empieza a refrescar. ¿A dónde se fue la luz? El sol no bajó. La luna va a pasar de largo. El sol va a seguir ahí. El eclipse no va a durar mucho. Si pueden, vayan a ver el próximo eclipse solar. ¿Cuándo es el próximo eclipse solar? Pregúntenle a su maestro o maestra. Él o ella los podrá ayudar a averiguarlo. Si no pudieron ver el último, no se pierden el próximo. Le van a pasar genial. Ok. Número 6 en tu cuaderno. Ahora regresa a tu cuaderno con el lápiz. Número 6. ¿Cuál es la idea principal del artículo? A. ¿Los eclipses solares son interesantes? B. ¿Los eclipses solares no duran mucho? O C. ¿Los eclipses solares vuelven a producirse? ¿Cuál es la idea principal del artículo? A. ¿Los eclipses solares son interesantes? B. ¿Los eclipses solares no duran mucho? O C. ¿Los eclipses solares vuelven a producirse? Número 7. ¿Cómo ayuda el diagrama al lector? ¿Cómo ayuda el diagrama al lector? Aquí tenemos el diagrama. ¿Cómo este diagrama ayuda al lector? A. Muestra cuándo será el próximo eclipse. B. Muestra cómo forma una sombra la luna. O C. Muestra dónde sucede mayor cantidad de eclipses. Mira este diagrama. Aquí, un eclipse de sol. ¿Cómo nos ayuda el diagrama al lector? A. Muestra cuándo será el próximo eclipse. B. Muestra cómo forma una sombra la luna. O C. Muestra dónde sucede la mayor cantidad de eclipses. Número 8. ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Por qué escribió el libro el autor? A. Para informar. B. Para entretener. O C. Para persuadir. A. Informar. B. Entretener. C. Persuadir. Luego, ¿cuál rótulo fue usado en el diagrama? Mira el diagrama y los rótulos. ¿Cuál rótulo fue usado en el diagrama? A. Sol. B. Estrellas. C. Nubes. Y finalmente la última pregunta, número 10. ¿Cuál fue un hecho que aprendiste en el cuento? ¿Cuál fue un hecho que aprendiste en el cuento? A. Durante un eclipse solar, la luna bloquea el sol. B. Durante un eclipse solar, hay mucha luz del sol. C. Durante un eclipse solar, los animales se esconden. ¿Cuál fue un hecho que aprendiste en el cuento?
A. Durante un eclipse solar la luna bloquea el sol. B. Durante un eclipse solar hay mucha luz del sol. O C. Durante un eclipse solar los animales se esconden. Ok, ya terminamos la prueba. Revísala y luego haga una foto y ponla en la diapositiva o en el documento de entrega en Google Classroom.